Hola, mi nombre es Johnny Quinde y déjeme decirle que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Soy pastor de la Primera Iglesia Bautista de Milagro y bueno, realmente no se imagina la alegría que tenemos nosotros de poder llamarle hermano en Cristo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, los mismos ángeles hacen fiesta en el reino de los cielos. Ahora es usted un nuevo creyente en Cristo Jesús, un hermano cristiano. Y le corresponde a un nuevo creyente entonces dar los primeros pasos dentro de su nueva vida. La Biblia dice que ha nacido de nuevo y utiliza la analogía, es una nueva criatura que necesita entonces dar los primeros pasos dentro en su vida cristiana. Y nosotros como iglesia hemos preparado un material para que usted pueda crecer espiritualmente, tener los primeros conocimientos de lo que es la vida cristiana. Esto le va a ayudar a desarrollar su fe y a conocer más de Dios, de Jesucristo, también de la iglesia. Y cómo debe uno entonces caminar ahora en su nueva fe. Así que bienvenido a nuestro curso Vida Nueva en Cristo. Quiero compartir la pantalla con ustedes en este momento para tener la enseñanza. Así es, listo. Nueva vida en Cristo. Entonces, este material que espero que usted ya lo tenga, que le hayamos podido enviar. Y en el caso que no lo tenga, póngase en contacto con nosotros. A propósito, mi número de WhatsApp es 09 93 91 46 68. Usted me puede escribir dándome sus datos y le puedo enviar para que usted lo descargue. Si usted vive aquí en la ciudad de Milagro, pues naturalmente podemos hacerle llegar físicamente el material ya impreso. Entonces, este material son estas hojas y hay 3 selecciones, si mal no recuerdo, en el primer módulo. Y bueno, el primer paso, la primera lección tiene como título Salvo. Salvo. ¿Sí? Usted puede identificar la hoja, ¿verdad? Aquí está esa figurita. Y comienza con unas preguntas de verdadero y falso. Sí, es verdadero y falso. No se preocupe si usted se equivoca. Vamos a plantear estas preguntas. Usted tiene que responder verdadero o falso. Por ejemplo, la F para falso y la B para verdadero. Si se equivoca al terminar la lección, vamos a revisar y usted podrá confirmar sus respuestas o, en este caso, ver que contestó mal. Ahora, si usted naturalmente es nuevo en la vida espiritual, la Biblia, la palabra de Dios, en otra oportunidad hablaremos sobre este precioso libro, pero por lo general nosotros vamos a estar hablando de libros. La Biblia tiene 66 libros y estos libros a la vez están divididos en capítulos y versículos. Así que por lo general los números más grandes son capítulos y los pequeños son los que están pequeñitos, igual que la letra, versículos. Así es que decimos, por ejemplo, Marcos capítulo 15, verso 4. Sabemos que hay que buscar el número 15 en tamaño grande y luego el número 4 en pequeño para luego leer esa porción. Entonces, bueno, es la manera de poder ayudarle a manejar la Biblia. Y naturalmente usted va a necesitar familiarizarse y no se preocupe que al terminar este curso usted va a quedar bien familiarizado ya con la Biblia. Mientras tanto puede ayudarse con el índice para las citas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, bienvenido. Comencemos nuestra primera clase. Le aconsejo que mientras vayamos avanzando, o hay unas preguntas, usted vaya a la cita bíblica que encuentre en su hoja, busque, lea y entonces tenga su respuesta y luego compara con lo que yo le estoy enseñando. Usted puede poner el alto, el stop, mientras usted busca. No esa es la ventaja del video. Usted puede detenerlo para que usted vaya estudiando. Aquí lo vamos a hacer en algunos minutos, pero cuando usted lo estudie, vaya deteniendo el video para ir respondiendo a la pregunta. Listo, entonces, tenemos verdadero o falso. Y la primera dice allí, ¿puede ser salvos? A ver, permítanme leer bien, ¿no? Para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. Es una pregunta. Para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe, verdadero o falso. Escriba con un lápiz para que después pueda corregir. Segunda pregunta.
¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? ¿Verdadero o falso? La siguiente. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? Bueno, tenga su respuesta y al final comprobamos. Veamos entonces, vida pasada. ¿Cómo era nuestra vida pasada? Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Por cuestión del video y del tiempo, yo voy a ir leyendo estos versículos bíblicos. Dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Repito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces tenemos la primera pregunta que dice, según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? ¿Cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? De acuerdo al versículo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Vaya hallando su respuesta. Pregunta 2. En su hoja dice, según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? Y ahí hay dos cuadritos, debe poner visto bueno en sí o no. ¿Ha pecado toda buena persona según esta cita bíblica? Déjeme decirle que el pasaje dice lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿ha pecado toda persona? Y la respuesta sí es. La respuesta es sí. Y hay una pregunta, entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? ¿Cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Bueno, tenemos la respuesta. Según el versículo, estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados de la presencia del Señor. La pregunta 3. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Juan 3:18. ¿Por qué estábamos condenados de acuerdo a Juan 3:18? Este versículo en la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué estábamos condenados? ¿Tienen su respuesta? Escríbala y vea el video entonces. Ahí tenemos la respuesta. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Continuamos. La obra de Dios. La obra de Dios. En Efesios 2, 4 al 5, ¿cómo se describe a Dios? En Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, ¿cómo se describe a Dios? Estos dos versículos dicen de la siguiente manera, el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4, 5. La pregunta es, ¿cómo se describe a Dios en estos versículos? Sobre todo en el verso 4. Allí encontramos entonces que Dios es misericordioso. Efectivamente, Dios es misericordioso. La 5, por favor, en su hoja de estudio. Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Según este pasaje que ya leímos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Tenemos la respuesta. Nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es, nos dio vida con Cristo. La siguiente, número 6. Según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? ¿En qué forma nos muestra Dios su amor? Este versículo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Te debe detener el video, detenerlo y entonces dar su respuesta. Y luego comparar con la respuesta que está a continuación. ¿Listo? ¿En qué forma nos mostró Dios su amor? En que Cristo murió por nosotros. Muy bien.
La siguiente, 7. Lee Efesios 2, 8 y 9. Dios decidió que la salvación no es por obra, según el verso 9. ¿En cuáles obra confía la gente creyendo que con ella será salvo? Leamos primeramente los versículos, Efesios 2, del 8 al 9. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, la pregunta es, ¿en qué forma nos... A ver, no. Dice, ¿en cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? Esta respuesta no está en el versículo, es de razonamiento. Pero si usted piensa un momento, se va a dar cuenta de que a las personas dicen, yo estoy seguro de que voy a ir al reino de los cielos, que el Señor en algún rinconcito tiene que ponerme porque me estoy portando bien, ayuda a los pobres, ayuda a los ancianos, cumplo con la religión, y etcétera. Ahora, la gente confía entonces en estas cosas y piensa que por ellos van a ser salvos. Sin embargo, en el 8 nos presenta la alternativa, ¿no? Otra respuesta. Allí dice, somos salvos por, y hay que llenar por medio de la, según el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Entonces tenemos esta respuesta, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y gracia significa regalo no merecido, el cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos, aunque no la merecíamos. Muy bien. 9. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios según Gálatas 3:26? ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la respuesta es sí, naturalmente. Hay que poner la fe en Cristo Jesús para ser hijo de Dios. Muy bien, damos vuelta entonces a la hoja, a la página 7, para encontrar allí 10, el trabajo número 10. ¿Ya? Y dice, diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. De lo que usted ha escuchado ahora ya en la Biblia, de lo que usted ha leído, de lo que usted ha experimentado. Bueno, vamos y pongo una respuesta, ensaye una respuesta y escríbala allí. Esa es una respuesta personal suya. ¿Sí? Seguimos. Nueva vida. Vamos a la 11, pregunta 11. ¿Con qué propósito vino Cristo? Según Juan 10:10, ¿con qué propósito vino Cristo? Juan 10:10 dice de la siguiente manera, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿con qué propósito vino Cristo? Así, tenemos la respuesta entonces, para darnos vida y vida en abundancia, para que tengamos vida en abundancia. 12. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Juan 1:12. Este versículo dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Aquí tenemos la respuesta. Le ofrece el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Se ha notado usted que hay muchas personas que dicen, no, yo soy hijo de Dios? No estoy bien, pero yo soy hijo de Dios. Y la verdad, bíblicamente, es que todos somos criatura de Dios. Dios nos formó conforme a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre a cada uno de nosotros. Somos criaturas bellas delante de Dios. Pero de allí, para que seamos hijos de Dios, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Biblia, necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por eso, este versículo de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, el derecho de llamarse entonces hijos de Dios. Interesante, ¿verdad? Sigamos, la 13. Según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Tenemos la respuesta. Leamos primeramente el versículo que dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra
y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Vamos, escriba su respuesta y luego vea el video, ¿no? Y póngale un alto, usted busque la cita bíblica, tenga su respuesta y luego compare. Aquí tenemos la respuesta. ¿Qué recibe? Vida eterna. Vamos al 14 entonces. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo? ¿Para qué somos creados en Cristo? Este versículo dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Entonces, ¿para qué somos creados en Cristo Jesús según este pasaje? Tenemos la respuesta: para buenas obras. Y dice allí en su estudio, note que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, es decir, para hacer buenas obras después de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. 15. Leas 2 Corintios 5:17. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vean su hoja de estudio. Estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Tenemos entonces la respuesta, ¿no? Se convierte en una nueva criatura. Así es, una nueva criatura. 16, la última de las preguntas que están allí. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios en la vida, de algunos ejemplos. Ahí la Biblia dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces usted debe ensayar a sí mismo una respuesta. Muy bien, dé algunos ejemplos de lo viejo. Ahora usted se está dando cuenta que antes usted practicaba cosas que posiblemente no sabían que eran pecado, pero ahora ya está entendiendo, y la Biblia le llama a esto las cosas viejas que uno practicaba y que ahora ya no lo va a seguir haciendo, ahora va a practicar cosas nuevas. Así que ahí ponga un ejemplo, ¿no? De lo que era viejo para usted y de lo nuevo. Lo nuevo tiene que ver con aquellos que ahora está leyendo la Biblia, está escuchando la predicación, ha comenzado a orar, está escuchando cánticos espirituales. Bueno, si no lo ha hecho, va a comenzar a hacerlo. Y eso son cosas nuevas ahora en esta nueva experiencia que usted está teniendo en lo espiritual. Entonces, resumamos, dice allí, ¿no? Con sus propias palabras resume el contenido del estudiado. Primero, ¿cómo era mi vida sin Cristo? ¿Sí? Usted va a escribir allí una respuesta. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Segundo lugar, ¿qué hizo Cristo por mí? Lo hemos aprendido en este día. Murió por nuestros pecados. Tercero, ¿cómo se debe mostrar mi andar diario, la nueva vida en Dios que Dios me dio? Esa es una respuesta personal. Escríbala en su hoja. Ahora bien, en su hoja vamos a virar, ya no tengo ayuda en la pantalla, pero vamos a ir a la página 6, viramos las hojas, y allí dice, en la columna que está en este lado, ¿verdad? Debajo de verdadero o falso, dice, para decidir. ¿Ya aceptó a Cristo? ¿Sí o no? ¿Ya aceptó a Cristo? ¿Sí lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Allí hay una línea para poner la fecha. Por ejemplo, yo recuerdo el día que acepté a Jesucristo, fue un día domingo a las 5 de la tarde del 25 de noviembre del año de 1985. Así desde entonces tuve el nuevo nacimiento y comencé a dar los primeros pasos de la vida cristiana con estudios parecidos a estos. Y bueno, ahora me tiene compartiendo estos estudios, ¿no? Así es que usted debe recordar la fecha, el día que hizo la oración para aceptar a Cristo. Lo hizo últimamente, ponga la fecha y recuérdalo. Déjeme decirle que mi cumpleaños, por lo general, mi familia, los hermanos de la iglesia, les gusta celebrarlo. Y qué bueno, ¿verdad? Contar con el compañerismo y el amor de la familia de la fe. Pero yo observo otra fecha como algo muy importante para mí, y es el día que acepté a Cristo. Sí, cuando llega noviembre, en esa fecha, el 25, yo celebro esa fecha
como mi cumpleaños, porque es el día que nací espiritualmente para vida eterna. Ponga la fecha el día que usted aceptó a Jesús. Y luego dice, si no ha recibido a Cristo, una pregunta, ¿desea hacerlo? Si no lo ha hecho, no ha aceptado a Jesús, entonces desea hacerlo. Allí hay dos casilleros, ponga sí, si desea hacerlo. Y hay algunos pasos para hacer esto. Dice, para recibir a Cristo, en primer lugar, admita su condición de que es pecador. En segundo, decida alejarse de sus pecados, es decir, arrepentirse. 3. Crea que Jesucristo murió por usted y que resucitó. Y 4. Ore para invitar a Jesucristo a entrar en su vida y tomar el control de su vida. Dice, la siguiente oración puede servir de modelo de cómo hacerlo. Y ahí está, querido Señor Jesús. Usted puede leer, hacer suya esta oración. Si no ha aceptado a Cristo o confirmado su decisión, lea 2, 3 veces esta pequeña oración y luego haga la suya y utilice estas palabras para recibir a Cristo. Luego dice, para reflexionar. Piense en su hogar y en todo lo que ama. Recuerde cómo sus pecados lo afectaban. Piense en su futuro. De haber seguido en la vida vieja, usted enfrentaría el juicio de Dios. Lea Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, lea, ¿sí? Vaya a leer ese pasaje y medite agradeciéndole a Dios por su gran amor y de lo que se libró. Miramos la hoja entonces y tenemos otra columna. Para crecer, ¿qué debo hacer para crecer? Es importante formar hábitos que le ayuden a crecer en su nueva vida. Como el ejercicio fortalece el cuerpo, hay disciplinas espirituales que le ayudan a crecer en Cristo. Estas disciplinas incluyen el estudio de la Biblia, la oración y la memorización de versículos bíblicos. Además de completar estas lecciones, todos los días es importante leer una porción de la Biblia y orar a Dios. Así que le aconsejamos que esta semana comience a leer la Biblia leyendo el libro de Juan capítulo 1 hasta el 7. Se supone que vamos a ver un estudio por semana. Así que comience mañana el capítulo 1, el siguiente día el capítulo 2 y así llegar hasta el capítulo 7 hasta la próxima semana, ¿no? Un capítulo por día. Luego ore a Dios antes de leer, preparando su corazón para recibir lo que Él le va a decir por medio de su palabra. Después de leer el capítulo, ore otra vez comentando lo que ha leído con Dios. Con la ayuda de Dios me comprometo a leer un capítulo diario en mi Biblia. Ponga la fecha de compromiso. Y luego tenemos un versículo que le aconsejamos. Comienza a memorizarlo, apréndaselo de memoria. Está en Efesios 2, 8 y 9 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la versión de la Biblia que utilizamos. Pero si le parece más atractivo, la otra versión, la NBI, la nueva versión internacional, que es una versión diferente de la Biblia, porque utiliza otro lenguaje, dice así, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Dice lo mismo, pero con otras palabras. Y estamos terminando entonces el primer estudio. Vamos a verdadero o falso esta vez, ¿sí? Verdadero o falso. Teníamos entonces que la primera pregunta era, para ser salvo, ¿solo necesito creer que Dios existe? ¿Qué puso usted? ¿Verdadero o falso? Pues si puso verdadero, déjeme decirle que se equivocó porque es falso. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no es suficiente para ser salvo. Es más, la Biblia dice que hasta los demonios creen y ellos tiemblan. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no tienen el más mínimo de temor y respeto hacia Él. Así es que esto es falso. La siguiente. ¿El pecado causa una separación entre Dios y el hombre? ¿Qué contestó? Si puso verdadero, déjeme decirle que acertó. Sí, es verdadero. El pecado nos separa de Dios. Y tercero, ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer buenas obras? Si usted puso verdadero, déjeme decirle que esa no es la respuesta. Es falso. Como ya hemos visto, no soy salvo por hacer buenas obras. Soy salvo porque me he arrepentido y he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Hemos terminado. ¿Qué le parece? Yo aquí he utilizado unos pocos minutos. Espero que usted haya tenido el tiempo de ir deteniendo el video para hacer el trabajo honestamente. No permita que pase el video y copie sin revisar la Biblia porque se estaría estafando usted mismo, ¿no? Así que le animo para que haga el estudio.
Nos estaremos encontrando en el siguiente estudio, el número 2 de esta serie. Que el Señor le bendiga. ¿Qué le parece si terminamos con una corta oración? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas grandemente, Señor, al hermano, a la hermana que está haciendo este estudio bíblico, Padre. Ayúdale a crecer espiritualmente y muéstrale tu gracia, tu amor y tu perdón, Señor, y la vida nueva y con propósito que tú tienes para él o para ella, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.